Bienvenidas y bienvenidos a su programa Encuentros, o como decimos en chino, Su Xixian Tan. Mi nombre es Alejandra Mendoza Monliya y les doy la más cordial bienvenida a este episodio que tenemos preparado para ustedes. Hemos invitado a un empresario muy importante de América Latina que tiene una gran experiencia y un conocimiento muy profundo de cómo hacer negocios en China, que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar. Antes de pasar a la entrevista con él, me gustaría agradecerles a todos ustedes que están compartiendo nuestros videos, dándole like, suscribiéndose a nuestro canal. De verdad, muchísimas gracias, sobre todo porque aquí hay información que le puede servir a alguien que tú estimas o que quieres. Y bueno, también quiero agradecer a todas las empresas que nos están apoyando para poder producir con la calidad que les estamos llevando ahora. El día de hoy les quiero presentar, por supuesto, el lugar donde estamos grabando. Este lugar en inglés se llama OCEA Hub, que es un lugar de multiusos. Aquí hay oficinas como un coworking space, hay salas para hacer eventos, entrevistas como esta. Su nombre en chino es Inmeihua. Es un proyecto muy interesante de empresarios de las bienes raíces chinos, muy importante, que está aquí en Shanghai. Tiene 2 oficinas bastante grandes en puntos estratégicos de la ciudad. Entonces, si quieres hacer negocios en Shanghai, definitivamente este es el lugar para ti. Y para todas las personas que también están curiosas de qué estoy vistiendo en este momento, este pañuelo que llevo acá en el cuello, bueno, seguramente ya reconocen este patrón. Este es una de las piezas que hace Germanese Art. Como sabemos, es una empresa que lleva muchísima calidad en los textiles. Este que estoy llevando lleva lino y seda. Y este dibujo que ustedes pueden ver aquí está inspirado en el juego de mahjong chino. Cada una de estas piezas representan una de las provincias de China. Hermoso. Fueron pintadas a mano y luego plasmadas en esta tela. Si ustedes quieren adquirir una de las piezas, vamos a dejar toda la información aquí abajo del video. Muy bien, pues vamos a recibir con todo el cariño a nuestro invitado y también vamos a decir que este episodio va dedicado a el doctor José Gastelum, que fue un gran jefe mío, muy interesante. Pepe, muchas gracias por todo tu apoyo. Este episodio va para ti. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida al señor Oscar Blanco. Hola, Oscar. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias de tenerme acá y por favor quítale el gran empresario latinoamericano porque creemos que hay muchísimo todavía por hacer, mucho camino por recorrer, pero muchas gracias por la introducción y muchas gracias por tenerme acá. Muchas gracias a ti, Oscar, porque eres muy ocupado. Tú no vives ahora en China, vives en Australia, has dedicado décadas a trabajar con China y con nuestros países, entonces aquí les voy a probar por qué digo que ustedes tienen que escuchar la entrevista con Oscar. Sí, está muy bien ser humildes, pero bueno, honor a quien honor merece. Entonces vamos empezando a platicar todos los proyectos que has hecho en China. ¿Tú por dónde empezaste? ¿Por qué proyecto empezaste? Bueno, pues así como buen colombiano, yo llegué a China aquí llegué en el 2008. Llegué en el 2008, estuve aquí para la época de los Olímpicos. Me fascinó, me encantó. Esa fue la primera vez que realmente llegué a China, llegué a Beijing, época de los Olímpicos. Luego hicimos como un viaje de negocios con mis hermanos y allí conocí una persona que luego en adelante fue la que marcó mi destino en China, que es una persona que conocí en ese viaje. Era un viaje que hicieron mis hermanos, un viaje de negocios, donde había como un tour de empresarios colombianos con la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces eran como 30 empresarios. Entre ellos iba un empresario que luego se volvió como mi mejor amigo, hermano, brother, que ahora murió. Falleció desafortunadamente en la época del COVID, pero él creo que marcó mi destino en China. Entonces es como una historia un poco pues triste y a la vez también muy bonita porque pues
digamos, por él es que yo di a parar acá en este mundo. Mira, que qué es interesante. diferente. Y bueno, y todo lo que has hecho después, ¿no? Porque tu negocio empezaste en eso, haciendo trading. Entonces, trading y luego yo creo que fuimos con un amigo, con Nando, pues más, el crédito es más de él que mío, pero digamos fuimos partícipes en lo que fue cuando aquí, por los lados del 2011, 2012, el mercado del jade era un mercado gigante, pero luego se cayó. Sí. Entonces dio una oportunidad, una gran oportunidad a unas piedras preciosas que tenemos en Colombia, que son las esmeraldas colombianas. Únicas, Y bellísimas. le dieron paso porque se cayó el mercado del jade y todas esas personas que vendían jade quedaron sin hacer nada. Entonces llegó las esmeraldas colombianas y yo participé con Nando, mi amigo, en traer, digamos, las esmeraldas colombianas. El crédito es mucho más de él que mío, pero participé y digamos que nos podemos contar entre los pioneros en China de traer esmeraldas colombianas a China. O sea, exportar y traer y venderle al chino esmeraldas colombianas. Y eso fue pues muy bonito porque pues primero que todo, digamos, nos dio la oportunidad de aprender cómo le vendemos a China. Nosotros estamos muy acostumbrados a comprarle a los chinos. Y realmente venderle a los chinos otro cuento. Entonces, digamos, súper bonito. Eso, entonces empezamos con las esmeraldas. Luego luego vino el café mucho después. Igual con Nando, mi amigo. Digamos, lo que hicieron fue traer café verde desde Colombia y aquí nosotros hicimos un negocio que se llama Altitude 1960. Es una marca de café totalmente colombiana, somos todos colombianos, los socios somos todos colombianos. Y es una marca de café que se vende tostada y se le vende al mercado chino. También se lo vendemos al mercado chino. Llevamos más o menos 4 años vendiendo café con sus altibajos, con todo lo que tiene que ver, porque entrar a China definitivamente es una locura. Es algo que es muy difícil y que muy pocos tienen la fortuna de decir que lo han logrado. Sí. Es de verdad difícil. Y en eso, digamos, contamos marcas como Uber, como Airbnb, que son gigantes americanos y no pudieron. Y no pudieron No con pudieron China. entrar y no Exacto. pudieron en China. Entonces, decir uno que se cuenta obviamente uno es un granito de arena, pero decir que uno ha estado en ese cuento, wow, eso es otro. No, y aparte puede ver, bueno, no todo el mundo ve las oportunidades y son menos los que pueden realmente tomarlas y hacer un negocio de eso. Entonces, sí, no, ustedes han hecho muchas cosas. Eso, y ya luego eso, y también, fuimos partícipes en un proyecto muy bonito que iniciamos antes de la pandemia, que fue con el grupo Alibaba, y estábamos trabajando con un consorcio de universidades que fue más o menos como por el 2020, 2019, que yo vi como que China se estaba abriendo muchísimo al mundo, mucho más antes que ahora. Yo creo que ahora estamos viviendo una época de proteccionismo, donde las cosas han cambiado, donde realmente la globalización está teniendo como sus cositas, como que realmente el mundo ya no está tan globalizado o es globalizado, pero estamos viendo que las grandes potencias como que están ahora tratando de ser proteccionistas. Sí. Y ese es como el gran reto que tenemos, digamos, hoy en día, que no sabemos. Pero con Alibaba, o sea, trabajar con Alibaba, el monstruo de Alibaba. Entonces sí, con Alibaba Group teníamos un proyecto muy bonito porque lo que íbamos a hacer era crear un centro de transformación digital en Colombia. Wow. Y en esa época, eso fue en el 2020, antes de la pandemia, en el 2019, o sea, empezó a mediados del 2019 y terminó, porque estoy diciendo que terminó porque no hubo nada que hacer, o sea, de esos proyectos hermosos, bonitos que iban a nacer, que no pudieron nacer. Sí, realmente, no, porque no había las condiciones, pues es que... La pandemia, digamos que derrumbó el sueño, pero fue un sueño muy bonito mientras duró. Gracias a eso, pues aprendimos muchas cosas. Aprendimos a trabajar digamos, con el Alibaba Grupo, pues nos empezamos a meter. Yo fui como parte del staff de Alibaba Group, entonces tenía mi correo empresarial de Alibaba, tenía montones y montones de capacitación, porque ellos hacen capacitaciones todos los días, a toda hora. Aprendí a manejar el CRM de Alibaba, que eso es una vaina loquísima.
es una cosa, o sea, es increíble, es un mundo totalmente diferente y eso, pues digamos, eso, por lo menos eso me dejó de pronto como el know-how de saber más o menos cómo trabajan algunas empresas chinas, especialmente esa que es una de las más grandes que hay Sí, icónica, ¿no? O en sea, China y que, es el exacto, Google de correcto. China, claro. Ese proyecto pues era eso, íbamos a crear centros de transformación digital en Colombia. En ese proyecto, en ese entonces teníamos hasta a bordo, teníamos hasta el presidente de Colombia, teníamos en ese Sí, entonces creo que era Iván Duque, sí. sí. Iván Duque, íbamos a utilizar una sede, un campus de universitario de una universidad en Bucaramanga, ay, ahora se me olvida, Florida Blanca, creo que Ah, era. La sede creo que es de la Universidad WIS o algo así, porque era una universidad, era una sede de una universidad pública. Iban a utilizar esa sede que nadie está utilizando ahorita en este momento, la iban a utilizar para para hacer el centro de reactivarla. transformación digital de Alibaba en Wow. Colombia. Y vamos a llevar esto, ¿cómo les dices? A los, no al CEO, pero íbamos a llevar, Sí, digamos, el director general, gentes, presidente, directores sí. de Alibaba Group para que hicieran la inauguración en Colombia. Y también a bordo de eso estaba un grupo de un consorcio de universidades que tú bien Ya lo lo conoces. conocí, Creo sí, que sí, nos conocemos claro, es por por eso eso. nos Nos conocimos, conocemos sí. es por eso. Increíble el Que proyecto era también. CNN, que era perdón, CNN, ya se me Sí, sí, olvida, sí, pero porque es China Campus Network. CCN, Son right? CCN, increíbles, sí. China Campus Y siguen, Network. ¿eh? Claro, me imagino que sí, porque ellos siguieron, nosotros nos apartamos porque realmente ya estábamos pedaleando muy duro Sí, y ya por allá por el 2021 dijimos, no, esto ya no va para ningún lado porque sí, no se acababa la pandemia ni allá ni acá. Acá tú sabes que súper difícil. después del 2020, después del 2021, siguió la pandemia muy duro, las Sí, restricciones y 21, todo. 22, El flu hasta hasta entrando, bien 22, entrado el sí. 22. Entonces ya como que dijimos, no, ya este sueño se acabó muy desafortunado porque creo que más allá del dinero, lo que el campus, perdóname, digamos, el impacto que hubiésemos tenido con ese proyecto había sido increíble. O sea, el impacto cultural, el haber sido como ese puente y todo eso había sido excelente, pues desafortunadamente no se Sí, pudo no, y dar. con todo el capital social, el talento que tiene Colombia, no me imagino. Pero Claro. es que yo estoy también pensando ahora que te escucho y me estoy imaginando que cuando tú llegaste, 2008, o sea, nadie creía en China. ¿Por qué? Porque China, o sea, tuvo que empujar este tema de las Olimpiadas, tuvo que empujar en 2010 el tema de la Expo Shanghai, un poco de, estamos aquí, o sea, realmente, inclusive hay muchas personas que llegaron en esa época, inclusive después, con mucho escepticismo, decir, a ver, una cosa es poner un show y otra cosa es la verdad. Y es hasta ahora que nos estamos dando cuenta que, caray, o sea, China es real, Realmente es un real, o sea, jugador de talla el mundial, progreso correcto. es, sí, y la vanguardia es, entonces, yo me imagino que tú has sido un testigo privilegiado de esa época en la que China era de una manera, la transición y ahora lo que es hoy por hoy China y lo que se viene, ¿no? Porque tú sigues estando ahí muy cerca Vigentes. todo lo que pasa. Entonces, platícanos un poco eso de cómo estás tú percibiendo la realidad hoy y cómo ves que se va a proyectar a futuro. Sí, es algo que de pronto he hablado con gente más joven que nosotros, gente que de pronto nos encuentra, empresarios jóvenes, digamos, de Colombia, que es un país donde digamos, mantenemos nuestra presencia, estamos vigentes y donde hacemos la mayoría de nuestros proyectos y donde pues realmente está nuestra base de clientes. Nuestra base de clientes está casi 80% en Colombia. Entonces, algo que yo les digo a muchos colombianos y a mucha gente Ujú. es que en este momento estamos viviendo lo que se vivió en el Estados Unidos de la época de los 50s y de los 60s y los 70s, que fue ese boom de por ejemplo, las marcas americanas, cuando nació Nike, cuando nació Adidas, cuando nacieron los automóviles, ¿no? Entonces, todo ese boom que tuvieron los americanos, los estadounidenses, en la época de los 50s, 60s, 70s, Ujú. ese boom lo está viviendo en este momento China. Y yo creo que para la gente joven que nos está viendo, es ahí donde toca como ponerle el ojo y ponerle atención, porque estamos viviendo una época donde China definitivamente ya todos sabemos, no es Sí. duda para nadie que China definitivamente
es un jugador de talla mundial, es un jugador que le está haciendo sobrepeso a Estados Unidos y que ya en este momento es solamente tiempo. O sea, en este momento no sabemos si son 5, 10, 15 años, pero sabemos que en los próximos 5, 10, 15 años muchas cosas van a pasar. Nosotros vamos a ser testigos del cambio de hegemonía mundial, del cambio de cómo China se va a poner como primera potencia mundial y no sabemos tampoco realmente qué vaya a pasar cuando eso suceda. Lo que sí podemos predecir es que en ese momento estamos viendo cómo, por ejemplo, la industria de los automakers, los carros, la industria de los automóviles en China, cómo está evolucionando, pero es que es pasos agigantados. Y recordando que yo tuve una conversación con un chofer justamente por eso, y él decía, a ver, fíjate que en China nunca le apostaron a los autos. O sea, en China las marcas fuertes son de trocas, de camiones. ¿Por qué? Pues por muchas condiciones. Pero el tema del auto eléctrico ya llegó en otra época y China puso toda la carne al asador. Y aparte también un poco vamos platicando esto con la audiencia, porque cuando decimos de China, uno siempre se imagina, a ver, Beijing, el liderazgo del partido, pero no, o sea, China es la gente, o sea, es como nuestros países también, o sea, hay un furor, un dinamismo que viene de los empresarios, de los estudiantes, de los trabajadores, de toda esta gente que quiere realmente desarrollarse. Entonces, eso es lo que tú estás viendo. Yo tengo como una pequeña anécdota de eso, y es que cuando yo viví en Guangzhou, yo todos los días iba porque yo también fui profesor de inglés. Dentro de todas las cosas que he hecho aquí en China, fui profesor de un jardín infantil en la ciudad de Foshan, que es ahí cerquita de Guangzhou. Entonces yo vivía en Guangzhou, tenía que transportarme a Foshan. Recuerdo que era bien así, porque ya ha pasado varios años desde eso. No, ahora es un brinquito de media hora, ¿no? Porque hay transporte, pero en esa época... En ese entonces las estaciones eran muy largas, o sea, sí había metro de Guangzhou a Foshan, pero las estaciones se demoraban un montón. Entonces, no sé, eso era un paseo completo. Bueno, la cosa es que sí, digamos, todo el mundo habla, digamos, en Latinoamérica hablamos de algo o sea, habla todo el mundo que es el sueño americano, ¿no? Claro. Y entonces, para muchos el sueño americano, o siempre fue, ¿no? Y si nosotros hablamos con tíos, abuelos, padres, esto era el sueño americano. El sueño de ir a Estados Unidos. Sí. Y resulta que el sueño de Estados Unidos era como ir a Estados Unidos y a trabajar en lo que fuese, en lo que fuera, no importa qué, porque estabas ganando dólares americanos y los enviabas de vuelta a tu casa. Y para mí eso es como lo que realmente generalmente ese es el sueño americano. Y yo llegar a China y ver lo que tú estás hablando, que es el dinamismo y más que el partido, más que la cultura, más que todo su gente. Sí. Y la gente aquí, entonces, esa es la anécdota que te tengo para contar. Yo me bajaba del tren, me bajaba de la estación para mi casa y había un chico con un aviso en chino con un número telefónico. Yo realmente en ese tiempo, yo pues todavía no entiendo tampoco, pero ¿qué hace un chico ahí todos los días con con un aviso, un palito? Sí. Yo creo que tú los has visto. Yo creo que eso todavía existe, no sé. Sí, bueno, porque ahí se pega también. Pero es un chico ahí con un palito y se hacía así con el palito y ponía un número telefónico, pero luego ponía, por ejemplo, metros cuadrados. Eso era lo único que yo podía leer. Metros cuadrados. Entonces decía 64 metros cuadrados, 80 metros cuadrados. Y yo... Luego fue que me di cuenta que lo que él estaba ofreciendo era real estate. Era un chico que estaba ofreciendo... Vendiendo casas. Vendiendo casas, pero no realmente era venta, era renta. Entonces, si tú querías rentar un apartamento y el chico estaba ahí... Claro, porque fue la época que todo mundo se dirigió a esos centros porque se destinaron para hacer grandes centros industriales de manufacturas, porque de ahí, del puerto, salía para el resto del mundo. Entonces estaban atrayendo una cantidad de mano de obra de todo China y claro, llega sin saber a veces ni el idioma. Pero imagínate tú, y esto no lo ves yo creo que no lo ves en ningún otro país del mundo, ni en Colombia, ni en México, ni en Estados Unidos, un chico que se vaya a parar al lado de una estación de metro con un aviso pegado con un palo de escoba, diciendo que él tiene para habitación, si me entiendes, tiene apartamentos para renta. Ahí, eso para mí, y lo cuento, ¿y por qué lo cuento? Porque para mí sí tiene trascendencia. En un país donde tú veas algo así,
significa que hay oportunidades para todo el mundo. Y eso es diferentísimo a lo que estamos acostumbrados, que nos íbamos para Estados Unidos y de pronto nos teníamos que emplear en lo cualquiera. Pero llegas a China y tú te puedes, o sea, literalmente te puedes parar con un palito al lado de una estación de tren y puede ser un real estate. Y ese chico hoy en día, porque yo lo vi, ¿Le seguiste la pista? le seguí la pista y luego un día me lo encontré, ya no tenías, porque yo luego me tenía que cambiar de sitio, ¿no? Yo soy un chico que después de que cuando nació el WeChat, yo le pedía agregaste WeChat a todo el mundo. Entonces yo tenía el WeChat de ese chico. Entonces una vez me acordé porque yo tenía que mudarme de apartamento, pues muy fácil, me acordé del chico. Yo, no, venga, necesito un apartamento porque me voy a mover de apartamento y de una vez me mandó todos los listings que tenía, ya tenía una oficina súper wow. O sea, eso es en un transcurso de 6 meses. Sí. O sea, ese chico pasó de estar ahí con su palito a tener una oficina y a tener un montón de listings. No, y yo dije, que eso, o sea, no hay manera de explicarle al público fuera de China esa energía de emprendimiento que hay en China y esa cultura de buscarle, de hacer, de sacrificar, de pensar. Es maravilloso de ver, o sea, es fascinante. Yo no creo que haya un país en el mundo donde hayan tantos emprendedores. Es que o sea, nosotros los colombianos nos damos como, digamos, en Colombia nosotros tenemos a la gente de Medellín y la gente de Medellín tiene una muy buena fama de ser emprendedora. Sí. Pero no, o sea, ese es otro nivel. Nada que ver en con este China. programa hemos entrevistado a paisas y sí hemos visto, eso es lo que decimos, ¿no? Pero estos son revolucionados. No. Sí, China es ya el emprendimiento exponencialmente hablando. O sea, es una cosa increíble. Entonces, chicos así, entonces empiezas tú a ver esos patrones de gente, entonces uno dice, no, el país para venir es China. Honestamente, para mí, en mi historia, en mi vida de empresario, yo creo que la mejor decisión fue haber venido a China. Qué maravilla. Es que, para seguir con el tema de China, es que en este cóctel o en esta hot pot o sopa que están cocinando, o sea, por supuesto que tener esa energía vital de la gente, de decir yo quiero, yo puedo, yo veo hacia adelante, pero no es suficiente si no hay el capital, si no hay las escuelas que potencialicen esas ganas que tienes tú, pero que le inviertan en ciencia y tecnología para que toda esa energía sea más grande, ¿no? O sea, el tema de hacer ingenieros, hacer licenciados, maestros, la investigación. Increíble. Y también el gobierno decir, a ver, tú eres empresario, pero de nada te sirve tener buenas ideas y ganas si las tasas de interés para pedir préstamos están terribles o no hay facilidad para, o sea, en el minuto 1 de tu empresa tienes que pagar todos los impuestos o no hay oficinas o nadie te renta. Entonces, o sea, es decir, eso también es lo mágico de China, de que entre el gobierno, que tiene un papel muy importante, y entre que todos los demás también han acomodado todas las piezas para hacer una sinergia, pues por eso se llama el milagro chino. Sí, bueno, sí, es como muy súper interesante como lo pones del arroz chino o del hot pot, a los que conocen que es un hot pot. Sí, platillo delicioso. Entonces imagínense eso. Ahora, con el mundo cambiando, ¿no? Donde se están abriendo espacios, ¿no? Que eso es un poco peligroso, o sea, esa transición que estamos viviendo ahora, o sea, venimos de una época en donde uno ocupaba todo el espacio y no se movía nada sin el acuerdo con Washington, pero ahora Washington se está retrayendo de muchos espacios y esos los espacios los está ocupando China con justa razón y otros países. Sí. Y entonces, pues, ver esos chinos que, o sea, igual que antes no te hablaban ni siquiera el putonghua, o sea, el idioma común, y ahora te hablan hasta español perfecto. Sí, es muy común cuando vas a las exhibiciones y cuando vas a las exposiciones y esto, ya ahí encuentras chinos que te están hablando español. Y hay chinos que ya no están súper metidos en español, hablan español, no perfecto, pero lo hablan. No, y preguntas, o sea, es así como, a ver, ¿y tú por qué sabes español? ¿O por qué hiciste esta empresa? ¿O por qué estás en este puesto? Ah, bueno, pues porque yo fui tal en mi escuela, yo competí para tal, me becaron en tal universidad internacional, recibí este fondo para hacer este laboratorio y mi país me trae de regreso.
Entonces Sí, son sí. una combinación bien Un país interesante. estudioso. Un país estudioso, realmente Es es algo admirable Es de que China. yo creo que como hay tanta gente y pues tener tanta gente en un país y tener tanta disciplina, porque es que eso es como la receta del el éxito de los chinos es eso, tener Sí, tanta gente y tener tanta gente, pero tanta gente disciplinada y tan estudiosa. Entonces, sí, caminando hacia el todos mismo caminando hacia un lado. adelante. Yo creo que eso es lo que nos falta como culturalmente nosotros latinoamericanos, digámoslo, es eso, que todos estamos echando para un lado, para todos vamos para diferentes, no tenemos un rumbo. Los chinos sí tienen como ese rumbo y es súper interesante. Mira que y no solamente es historia, en la historia de China, ¿no? Porque es Ujú. que lo otro que también nosotros obviamos y que como seres humanos siempre miramos es que nosotros somos cortoplacistas. Mm, La humanidad es cortoplacista y la humanidad tiene poca memoria. Entonces nosotros siempre miramos 20 30 años atrás, ¿qué ¿cierto? pasó? Y Mm. vemos 20 30 años adelante. Nunca estamos mirando 100 o 150. Los chinos sí. Y los chinos son el único, de pronto la única civilización que sí tiene datos históricos de todas las dinastías, de las crecidas y las bajadas de todas las dinastías, de cómo la dinastía Tang, Qin, Ming, todas Sí, porque hicieron un tienen registro. el registro, exacto, el registro Sí. y saben para dónde van y saben cómo subieron, saben cómo cayeron. Entonces, en este momento de la historia, los chinos saben cómo subieron, cómo han subido antes, porque no es la primera vez. O sea, Sí. si vamos 500 años en la historia, o no sé, bueno, realmente, digamos, 500, 600 años en la historia, cuando la colonización, antes de la época de la colonización Ujú. europea, China era la primera potencia mundial. Entonces ahora estamos viendo como ahora ellos van a volver a hacerlo, pero con la diferencia que ellos sí tienen el registro, Mm. los datos, saben cómo hacerlo, saben cómo llegar arriba y no sabemos si en este caso van a seguir arriba por mucho más tiempo o si van a volver a caer. Eso es algo que no lo Bueno, sabemos. todo lo que sube baja, lo que baja Claro, sube, ese es es muy como el chino. ciclo de digamos, el ciclo de los imperios. Entonces, el ciclo de los imperios dice Ray Dalio, que es Sí, muy un famoso. autor americano que es su parte un emprendedor, dice que todos los imperios llevan 150 años más o menos, es como el ciclo de que duran, pero quién sabe si China, lo que sí es cierto es que estamos viviendo esa parte en donde se va a ver la transición, la caída del imperio americano y el surgimiento pues, del imperio chino. Sí. ¿Y Oye, y qué va a pasar? nosotros que estamos un poco como en medio, un poco por mal, en nuestros países latinoamericanos que nos hacen el sándwich, pero también esa es una oportunidad, ¿no? Y nosotros también Total. tenemos talento y también tenemos ganas de salir adelante. Tú ahí como asesoras a toda esa gente pues, que te busca, ¿no? Sí, a ver, Oscar, tú has tenido tantos años, tienes tanta experiencia, como ¿qué me recomiendas hacer? Claro, entonces, volviendo un poquito al tema de lo que estamos viviendo con las marcas chinas, Mm. yo creo que ese boom que se vivió en los años 50 con Estados Unidos y con todo eso es una oportunidad muy grande para la gente, digamos, que nos está viendo, para la gente más joven, que tiene más energías, más ganas, que está más conectada con el mundo digital, Sí. para tomar nota. Nota, que seguramente ya lo vieron, o sea, porque China por muchos años fue manufacturero, o sea, es decir, a ver, tú encárgame un pedido y yo te lo hago como tú lo OEM, quieras. sí. Y ya desde hace unos años está en la transformación de apoyar a grandes campeones nacionales, ¿no? O sea, es decir, y también está apoyado por la gente, o sea, le da mucho orgullo tener marcas como Huawei, Xiaomi, Tencent, o sea, Alibaba mismo, nos contabas de La marca Li-Ning, que es la marca Li-Ning. deportiva que fue, de hecho, exacto, fue fundada por un deportista olímpico chino, si no estoy mal, y ya lleva varios años, o sea, no es una marca nueva, pero en este momento la ves al lado tú vas a los almacenes estaba contando ahorita la historia, Lujiazui, que es una parte muy, digamos, Pues la muy, zona financiera de la zona Shanghai. financiera de Shanghai, y ahí tú ves, ahí están las tres tiendas, está Nike, está Adidas, y en el medio está Li-Ning, increíble. Y vas a Li-Ning y te lo juro que es más bonito todo lo que ves por, no sé, por el contexto seguramente, porque estás en China, porque estás en Shanghai, pero todo lo que ves en la tienda de Li-Ning es más bonito, que sobresale más que lo que ves en Adidas y en Nike. Increíble. Ese tipo de cosas yo creo que, digamos, viniendo de alguien que, digamos, yo he estado Sí. como que inmerso en el mundo del trading, Ujú. de trabajando, digamos, en la exportación de productos desde China a Latinoamérica, a Colombia principalmente,
pero yo creo que hoy ya, digamos, las fortunas ya no están por ese lado. Sí. Ya no están por el trading, ya no están por ese lado. Yo creo que las fortunas es echarle ojo a qué marcas van a ser el Adidas del futuro, van a ser el Nike del futuro, el Ford, el Chevrolet. No sé, bueno, digamos que ahí es donde nos tenemos que poner los ojos. Y la otra es que es un mundo tan interconectado y los jóvenes que ahorita están tan, digamos que son como tan, es para ellos tan fácil sí, flexibles. el tema digital que hoy en día estamos viendo que, por ejemplo, hay empresas chinas que están pagando muchísimo a los influencers extranjeros que promocionan sus marcas. Pero es que ese es también el tema. Ahorita que lo estás apuntando y te pondría yo el buscapiés, como decimos en mexicano, decir, ok, va a haber marcas, pero a ver, ¿cuál es el modelo de negocio de estas marcas internacionales chinas para hacer acuerdos a nivel local? ¿No? Porque Sí. nos estás diciendo, a ver, viene esta marca, sí, pero yo cómo sé que voy a poder tocarle las puertas y decirles, a ver, yo tengo esto como... Sí, de hecho cuando nosotros estábamos trabajando con Alibaba y con CNN, estábamos trabajando en algo que era como un reality, era ¿cómo lo llamas? Un concurso de emprendedores en China donde nosotros poníamos marcas de empresarios chinos que querían utilizar dropshipping. Ahí yo creo que ahorita ya el dropshipping es algo que ya... ¿Qué es eso? Que el dropshipping es la nueva forma como los influencers o los comerciantes digitales están haciendo dinero. Entonces, si tú eres un dropshipper, entonces tú lo que haces es que utilizas a un mayorista que tiene tales productos. Ese mayorista te ofrece catálogos, te da toda la información, apoyo audiovisual, en fin, y lo pones en tu canal social, en tu red social o abres un e-commerce, pones un Shopify que ahora lo abren en 10 minutos y lo vendes sin necesidad de tener que invertir en inventarios, en tener que comprar. No, ahora ya utilizas dropshipping. Generas la venta en tu e-commerce, eso se va directamente al wholesaler, sí, ellos se encargan al de mayorista hacerla. y ellos se encargan de hacer el envío, el pago. Mira qué interesante. En ese entonces, estamos hablando de hace 2019, 2020, ya estábamos nosotros trabajando con marcas chinas que estaban buscando jóvenes latinoamericanos para que fueran sus dropshippers en Latinoamérica. Y eso, desafortunadamente, digamos, pues nosotros no lo pudimos lograr por lo que ya te dije, por el tema de la pandemia, pero también es bonito ver que ahora eso es el boom. O sea, ahora en Latinoamérica hay Dropi, está Efi, hay un montón de plataformas que ya permiten que los chicos jóvenes se den de alta y hagan, no, pues no chicos jóvenes, todo el mundo, el que quiera. Sí, el que sino quiera. que por la facilidad que tiene la gente más joven y la gente, digamos, los jóvenes de ahora de estar como tan conectados con todo el mundo digital. Para ellos es muy fácil. Entonces, no, y también por el tema de, a ver, los nichos. A ver. O sea, una muchachita muy joven va a poder vender faldas y chamarras, ¿no? Pero no va a poder vender Tupperwares, ¿no? Sí. O sea, a ver, entonces que la señora venga a hacer su anuncio. Claro. Y en China, porque esa es la pregunta permanente, porque en China todo se vende en digital. O sea, tú abres tu red social, ¿verdad? O sea, le estás deslizando tu dedo para ver y te aparece un montón de videos en live streaming, o sea, en directo, donde ese es el tema, la venta. Pues sí, pero porque acá tenemos un internet que va rapidísimo. Tú estás en medio del metro y estás por una parte escuchando a la vendedora y por la otra chateando y viendo una telenovela. Pero los sistemas de internet pues no son tan buenos en nuestro país. Y que es lo interesante, ¿no? Porque nosotros, digamos, tenemos nuestro shop, nuestro comercio electrónico acá en China. Y lo interesante de lo que acabas de mencionar es que los momentos más, digamos, de más engagement. Sí, claro, los picos. Son los picos donde la gente está haciendo el trayecto de vuelta a casa o sea, cuando la gente está en el metro. Y aquí el metro es subterráneo, o sea que la señal realmente, digamos, y no es pero es que hoy en día ya los trenes tienen todos Wi-Fi y la conexión es increíble. La conexión, sí, yo creo que eso es algo importante donde digamos,
ya si la gente, los gobernantes de Latinoamérica o de la gente que, digamos, de los países emergentes, sí tienen que invertir, o sea, invertir en infraestructura e invertir en la conexión, conexiones de las conexiones de internet, porque es que eso es lo que hoy en Pues día sí, lo que conecta a la gente, sostiene ¿no? lo que hace el negocio, o Ya hoy sea, en día no necesitamos el puente literal, sino el puente ya lo hace es la tecnología, el internet y demás. Y ese es el puente que, digamos, debemos aprovechar también con China, que ya estamos muy conectados y que realmente ya no están tan abierta tan lejos la sí, distancia. se está cortando. O sea, el puerto que abrieron en Perú, las infraestructuras de internet que están, los satélites. Sí, Entonces, pero eso también da un poco de miedo, resquemor, porque también hay esta, o sea, es más, como decimos en nuestros países, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, sí, sí, esa es la historia con China, que a veces hemos tenido, pues no quiero decir problemas, pero sí algunas dificultades de cooperación por eso, porque no hay confianza y entonces por más que me traigas un proyecto, estos de llave en mano, de infraestructura, puertos, carreteras, metros, pues los gobiernos nacionales dicen, a ver, espérame tantito, a ver, ajá, o sea, no todo lo que brilla es oro, como es posible que sea tan bueno. Entonces, en nuestros países está un poco la opinión dividida entre los que dicen abracemos a China y los que dicen, pero ellos ni darles el hola. Entonces tú ahí yo te siento muy positivo. ¿Tú qué estás viendo que te abre a decir, a ver, ¿por qué no? sí. A ver, parte de lo que tú mencionaste cuando empezamos la entrevista es que yo vivo en Australia, o sea, yo llegué a China, me establecí aquí, establecí mi empresa y pues yo soy ciudadano australiano. Yo de hecho llegué primero a Australia que llegar a China. Entonces, para mí siempre fue como que, bueno, algún momento tengo que ya volverme a Australia y formar mi familia allá y crecer mi familia allá. ¿Es una buena decisión? Sí, porque Australia sigue siendo un buen país para crecer y más cuando eres ciudadano. Pero digamos, por mucho tiempo, destinos como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia, bueno, en fin, todo el mundo desarrollado y todo el mundo, todo el primer mundo, ha sido siempre como el destino de los latinoamericanos Sí. para migrar. Y si hoy nos ponemos a mirar, si yo tuviera hoy 20 años, yo no migraría para Australia, ni me iría para Estados Unidos, ni me iría para China, ni me iría para Canadá. Porque Claro. mira todo lo que está pasando. En Estados Unidos ahora nos están tratando como caca, nos están tratando, Sí, quieren, literalmente no nos quieren, ¿no? Y nos literalmente. están sacando y están deportando miles de latinoamericanos de todos los países de Latinoamérica. O sea, Sí. es sin... No, y Ahí no sí es que tu no están discriminando. señora ni tu señor lavaplatos, es el estudiante de doctorado De y ahí acuerdo. China sí está De aprovechando ese acuerdo, entonces si tiempo. yo fuera un joven de 18, 19, 20 años que está buscando un sitio para migrar, pues definitivamente no sería ni Estados Unidos, ni Australia, ni Canadá, ni ninguno de esos países. Yo honestamente sí le diría a la gente que dejara un poquito, digamos que esa confianza, pero la confianza se construye Mm, y riesgos hay que tomar. sí. Y si no tomas un riesgo, pues en últimas, o sea, la vida es de riesgos y hay que tomar riesgos. Ay, China, pero a ver, platícanos un poco tu historia porque, o sea, suena bonito, pero es que la voluntad de Dios se haga en el burro de mi compadre, no, ¿no? no hay que creer en la voluntad, bueno, mentiras, no, o sea, exacto, pues la voluntad de Dios, hay veces que es el destino, lo puedes llamar de mil maneras, pero sí hay que tomar riesgos y hay veces el hecho de que yo esté aquí sentado contigo hoy es porque tomé riesgos en mi Tomaste un vida. montón de Claro, riesgos. yo tuve que salir antes de convertirme en ciudadano australiano, yo era ciudadano colombiano y sigo siendo ciudadano colombiano. Pero yo estaba ya en mi momento de que estaba como buscando la residencia en Australia. Mm, a tus 20, Eso fue a los 21 años. bien jovencito. Bien joven, sí, bien jovencito, pero ya estaba yo buscando, digamos, ese camino de ser residente en Australia y luego convertirme en ciudadano. Pero resulta que yo cometí un error. Y apliqué por una visa desde Colombia, que no era la visa que tenía que aplicar. Y no me quiero alargar mucho en ese tema, pero resultó que cuando yo llegué a Australia, tuve que salir de nuevo. Inmediatamente Tuve dijeron, que no, salir de maestro. nuevo porque tenía que volver a aplicar por otra visa estando afuera de Australia. En ese tiempo era Ay, oh. bien confusa la cosa, pero súper engorroso. Imagínate, yo venía de una época mala en Colombia porque había tenido una empresa con mi padre y nos había ido muy mal.
Entonces yo tuve que venirme así como con el rabo entre las piernas, como decimos nosotros los Empezar de colombianos. cero. Empezar de cero en Australia. Yo no Uy. tenía realmente como pensado venirme para China ni para ningún otro lado. Mi lado era Australia. Y entonces por esa época, eso fue como en el 2010, pero yo ya había estado en China, entonces lo que yo te cuento, ya había estado en China, ya había conocido China, entonces siempre me hacía coquitos China. Y resulta que en el 2010 yo tuve que salir de Australia por lo que te digo de la visa y me dijeron ellos, no, usted puede aplicar por la visa y todo bien, pero le toca hacerlo desde afuera. Entonces la única opción realmente que yo tenía en ese entonces era irme para Colombia de nuevo, pero no quería porque venía de una crisis, venía de haber terminado fracasado con un negocio y eso mal, porque Sí. igual yo iba a ir a Bogotá que a Colombia que, o sea, como que no tenía ni dinero tampoco, o sea, Sí. súper mal económicamente. Yo tenía creo que todo mi dinero en ese entonces tal vez eran $1,000 australianos, que es menor Que dólares americanos. dólares americanos. Entonces era todo mi capital en el mundo. Entonces yo dije, uff, y ahí es donde juega la persona que te estoy diciendo que desafortunadamente murió, que se volvió un amigo increíble mío, un amigo muy grande, mentor, hermano, mentor, de todo, confidente, mejor dicho, hicimos de todo con él. Y luego en esa época, claro, yo desesperado y no sabía qué hacer. Entonces llamo a esta persona porque éramos amigos ya y le digo, viejo, marica, me toca salir de Australia y no sé para dónde cojo. ¿Qué Claro. hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? Sí, estoy. Y entonces en ese tiempo él estaba expandiendo su negocio porque él tenía una fábrica grande de productos de duchas en Colombia, pero él estaba como diversificando su portafolio y él ya había venido a Australia, perdón, a China, y ya estaba empezando como a hacer sus importaciones de productos relacionados con ferretería, con los grifos y con los sanitarios y todo ese tema. Entonces me dijo, no, usted me cayó como como anillo al dedo, porque yo en este momento ya el negocio se nos está creciendo y necesitamos a alguien en China que nos ayude con toda la operación en China para la compra y venta. Y entonces yo, no, pues ya, ¿dónde le firmo? Pues en chino se dice "Sai wen shema", el dicho de si uno no sabe si una maldición termina en siendo no hay mal que por bien no venga. Sí, claro. No hay bien que por mal no venga. Bien. Y entonces yo, no, pues listo, China me vine para China, pero él me dijo, venga, pero yo le voy a ayudar, Pitán, o sea, establezcase allá y cuando usted esté establecido y ya esté todo en orden, ahí sí me llama y listo, y empezamos. O sea que como que me dijo, sí, No, pero tampoco así. Ajá, sí, o sea, claro. no tan fácil. No te voy a cargar. No te voy a cargar, sí, porque yo lo que te estoy diciendo, yo Pero venía tú con traías un capital de $1,000. como 1,000, y cada día que pasaba era menos. Claro. Entonces ya eran como 800 a la hora que ya tuve que venir, menos el tiquete aéreo. Claro. Eso se convirtió, bueno, en esa época los tiquetes no eran tan caros, entonces que eran como $300 de tiquete, una cosa así. Total, es que yo llegué a China con $500, yo llegué a Guangzhou con $500, no teniendo absolutamente idea de qué hacer, no conociendo a nadie. Hay que hacer un paréntesis acá y es que yo soy casado con China. O sea, mi mujer es china, pero mi mujer es una china australiana. Ella casi que ni conoce China bien. Entonces ella, digamos, estaba en Australia y ella pues como que me podía ayudar con el idioma de pronto, ¿sí? Como que me podía ayudar con ciertas cosas, pero realmente... Y ella trabajaba en Australia, entonces ella no me podía realmente como ayudar. Resolver nada. Entonces, es el paréntesis que quiero hacer porque sí, mucha gente que me conoce dice, ay, pero es que usted la tuvo fácil porque su mujer china. No, a ver. Y cuando llegó acá, pero yo mi mujer estaba en Australia y mi mujer era una china australiana que es ella es de primera generación, no, segunda generación. Pero ella toda su vida ya no tiene ni idea de China. Claro. Ella vino a conocer más cosas de China por mí. Mira, tú le enseñaste China, a ver, vamos a ver. De todo el negocio y todas las cosas que hacemos, ella sabe más cosas por mí que viceversa. Que al revés, sí. Que al revés, entonces eso fue chistoso. Y entonces, bueno, yo llegué acá y llegué a un hotel. Pero yo siempre como positivo, yo ya había hecho como mis cositas allá en mis investigaciones en Melbourne en esa época.
Y entonces yo busqué, había una empresa que se llamaba Find Work Abroad. Yo creo que todavía existe y eso es un buen dato para mucha gente que de pronto tenga Sí, ahí. como esos pinitos. Que Find Work Abroad es una empresa que ahora es una empresa bastante grande. Eso en ese tiempo eso Una estaba... oficina, Era fía. una oficina, pero en ese tiempo, sí, yo, pero igual esos fueron los que encontré y gracias a ellos fue que pude encontrar el trabajo que te estoy diciendo, porque gracias a Dios, como yo había vivido en Australia, entonces Ajá. mi inglés era un inglés bastante bueno en esa época. Entonces, claro, entonces ya el inglés fue realmente lo que me puso acá también, haber hablado inglés. Entonces, increíble, pero cierto, cierto, que en China, si tú no tienes chino, pero tienes inglés, No, sobrevives. sí, se te facilita Sobrevives, o muchísimo. sea, ya con el inglés pasa. Entonces, eso Wow. sería uno de los principales tips para la gente que viene. Sí o sí tienen que Sí. tener inglés. Sí, no, no, es sine Mucho qua mejor non. si tienen inglés. Sí, sí, Si llegas acá con inglés, bien. Si sí. llegas sin inglés, te toca duro. Eso es Sí, como porque la... se pone duro. Eso es, para mí eso es como que realmente creo que ahí está la línea, porque para mí todo fue súper fácil por saber inglés. Claro. Entonces, pues digamos súper fácil entre No, comillas, bueno, y toda porque esa actitud, o sea, ese como disposición internacional y un poco echado para adelante, ¿no? Como buenos ah, sí, colombianos, claro. sí, de lo colombiano que echado para adelante, eso sí lo Sí. tenía. Llegué acá, llegué a un hotel pagando $50 diarios, llegué con Find Work Abroad y ellos me dijeron, si usted tiene pasaporte australiano, le consigo trabajo ya. Bueno, pues ya estoy Y yo aquí. no tenía pasaporte australiano, sino tenía todavía pasaporte colombiano. Pero, Entonces me dijeron, no, pasaporte colombiano, uy, no, dificilísimo porque usted no es nativo, usted no es hablante nativo de inglés, entonces le toca presentar entrevistas. Entonces lo único que ellos pudieron hacer realmente fue conseguirme como 8 entrevistas en Guangzhou y en Foshan, porque yo llegué a Guangzhou. Entonces fue una época, ahorita es chévere hablar de esto, pero eso fue una época muy oscura porque para mí fue muy duro mentalmente, fue re duro. Llegar a China, a Guangzhou, una ciudad, o sea, yo me lo imaginé ese diferente, trabajo. pero es que Guangzhou, y en ese tiempo más, o sea, es que eso no era, eso era un hueco. Y yo llegué a un hotel, pues lo más barato, yo estaba pagando creo que 40, $50 australianos al día y tenía $500, es decir, tenía 10 días, 8 días, porque tienes sí. que comer, ¿no? Ah, Entonces, 8 días, tenías ocho sí. días y para mí fue duro porque ya es como que entra la Pues realidad la guillotina que está aquí acercándote al cuello, Dios Ujú. mío. Y entra la realidad, de verdad que ahí sí te pega la realidad porque yo a veces como que he sido como muy relajado con la vida y como que, ay, sí, Ya todo, o sea, como veremos, ya. she'll be right, que es lo que dicen los australianos, que como, va a estar bien, va a estar bien. Pero resulta que en ese tiempo no, en ese momento no, porque cada día que pasaba era Tic, $50 menos, tic, menos tic, comida, mes tic. esto, el tic, tic, tic de que se me está acabando el tiempo y Sí. que no Y tengo sin ver plata. hacia dónde, sin ver la luz al Y final del presente túnel. entrevistas. Entonces, entrevistas en Guangzhou, en Guangzhou. Hasta que salió una entrevista en Foshan, como el segundo, el último, como el ya me quedaban como 2 días que yo ya dije, no, me va a tocar irme para Colombia o me va a tocar no sé Ya, qué voy a hacer porque no despidiéndose. tengo qué hacer acá. Entonces, como al penúltimo día, digamos, me quedaban 2 o 3 días, me sale una Un entrevista en trabajo. Foshan para un kindergarten, para un jardín infantil, y en ese jardín infantil era enseñarle inglés a niños de 3 4 años más o menos. Sí. Era súper lindo, pero digamos en ese tiempo yo o sea, no tenía ni idea, entonces inmediatamente que ellos me contrataron, me tocó hacer un poco de cursos por ejemplo, creo que era el TOEFL. No, 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 no Ujú. TOEFL, era Teaching English as a Second Ajá, Language, de sol. TESOL. Entonces, ese y otro curso que tuve que hacer porque Ujú. inmediatamente me dijeron, Sí, no, usted para no puede saber hacer, cómo. eso es como una especie de certificado, pero, o sea, yo que no tenía background de nada, absolutamente nada, o sea, y menos enseñar, y no es que tenga vocación tampoco para enseñar, pero en fin, empecé, ahí fue donde realmente empecé y yo como que, pero fue lindo, o sea, esos 10 días fueron lo más difícil, digamos, Una de prueba de la ácido. prueba ¿Aguantas la durísima, presión? porque es muy duro, o sea, llegar a un país donde no hablas el idioma, No donde entiendes no conoces, nada. no conoces gente, o sea, es loco. Y ¿No? ¿En quién encontrar a través de una confías? página web, encontrar medio trabajo, pero lo mismo, No, pero súper. eso ahorita es súper peligroso, no, no se Yo recomienda. creo que ahorita es otro mundo No, es otro también, sí. mundo, sí. Entonces la incertidumbre de esos 10 días es horrible. Entonces imagínate la ansiedad, el llorar, porque realmente yo lloré
todos los días. No, pues es que Lloré te porque cae decía, todo el puta, peso ¿qué del voy a mundo hacer? encima. O sea, ¿ahora qué voy a...? ¿Qué va a Y a hacer? ver, y si esto no sale, ¿qué? Exacto, eso no sale. Pero eso me llevó a que empezara a estudiar, a trabajar 20 horas a la semana, lo que es muy bien, porque 20 horas Sí, a la semana, medio y me tiempo. pagaban como $1,500 americanos en ese tiempo, que no era para nada mal, porque pagaba, yo me acuerdo que eran $1,500 americanos y eran como $200 de renta. O sea, me quedaban 1,300 Mm, y 1,300 en esa China de no, antes, bueno. eso era un pastal, eso era mucha pasta. Sí. Y o sea, no, repasta. Y aparte de eso, solo trabajaba 20 horas a la semana, tenía que preparar así cositas, tenías que leer cartillitas, pero tú estabas enseñando a chicos de 3 y 4 años. Sí. Entonces era, pues, estabas enseñándole las frutas, el Y abecedario, los los colores. colores. Entonces era muy fácil, realmente era un Mm, trabajo de, o sea, es una cosa así que no le pasa así, no, no sé, solo me pasa a mí. Todo bendición. eso gracias a que la persona que me entrevistó era un americano que es muy amigo mío también, que se llama Danny Salai, y le Mm. envío un saludo si Sí, llega a ver esto, también. porque él me contrató, pero cuando él me contrató más que cualquier otra cosa fue por mi personalidad, por ser así tan outgoing y tan Sí, extrovertido. feliz. Y él me dijo, ¿usted quiere saber por qué lo contraté? Uy, es porque yo necesitaba a alguien con quien salir a tomarme Con una pola acá. energía, sí, o sea, alguien que levantara el ambiente. Pero más exacto, alguien que levantara el ambiente, porque él me dijo, mire, Sí. todos estos con los que yo trabajo, o No, sea, que es son que así aquí como zombies. sonámbulos, sí, Sí. zombies. Y él me decía, mire, todos esos con los que No, trabajo y hay acá. que ser activo y dinámico. Entonces me dijo, no, cuando yo lo vi a usted, yo dije, se me Gracias. apareció la... También se le cayó así del cielo. Gracias por mandarme. Y tú así, no a mí me están Porque, mandando mucho donde sea, porque, pero porque sí, él me decía, no, honestamente yo necesitaba a alguien que yo pudiera salir a tomarme una cerveza, poder hablar, poder como que, porque estábamos Ay, en Foshan, sí. ¿no? Que en ese tiempo Foshan, hoy en día es una ciudad No, mucho bueno, más cosmopolita y más bonita y más, pero en ese tiempo Foshan, eso era tierra de nadie. El que sí, conozca literal. Foshan, eso era, no había, Para yo pioneros. creo que habíamos 2 colombianos en todo Foshan. O sea, Sí. eso no había absolutamente nada. Hoy en día uno de los mejores viveros de China es Foshan. Sí, claro, porque de ahí se produce muchísimas cosas que se exportan al mundo, ¿no? Exacto, Muebles. exacto. Mira que todo el mundo llega a Guangzhou porque la feria del Cantón y todo Ujú. ese tema. Y No, pero la habían, producción está en pero Foshan. la producción está en Foshan. Alrededor, Hay un sí. distrito que se llama Nanhai y el otro que se llama, ahora se me olvida el otro que es más grande todavía. Pero esos dos sitios, ahí están las fábricas del mundo. La fábrica de aires acondicionados del mundo están ahí. Muebles, todos los Sí, muebles que se ahí fabrican para el mundo están para el allí. mundo. Aires acondicionados, calentadores, bueno, toda una industria pesada, pero bien pesada, o sea, súper industriales. Entonces, de por sí que en Foshan hay pasta, toda la que quieres. Es una de las ciudades más ricas, yo creo que de China, que pasan así desapercibidas, Desapercibidas porque porque, pues, ay, somos fabricantes, somos fabricantes. súper desapercibidas, pero la industria que hay en esa ciudad, entonces, si me entiendes, todo está como conectado, ¿no? Ahí sí de pronto es el destino, pero claro, eso me llevó a que me moviera, después me moviera para Foshan y es donde contacté a este chico que te digo. Mm, Él de chico me consiguió el apartamento en Foshan, un mm. apartamento así espectacular, me vi para Foshan, viví en Foshan pagando $200, ganando $1,500 y Wow. luego fue cuando empecé mi empresa de trading. Entonces Ujú. abrí una empresa, la registré en Hong Kong, luego mi cuenta de banco, empecé a esto y ahí llamé a mi amigo, Ya el que estoy te estoy listo. diciendo, ya estoy listo. Entonces él me dijo, listo, empezamos mañana. Vamos, Y ahora. hasta el día de hoy, esa es la hora que yo todavía sigo trabajando para la empresa de él, aun así Mira. él no esté. Digamos, es una empresa con muchísima tradición de más de 35 años. Entonces, gracias a que él me dejó allí todo ese tema, yo tengo una relación muy increíble con todos los familiares que se quedaron ahorita, digamos, Sí, a a correr la cargo de la empresa, empresa, sí. pero somos una relación, es tan buena que son casi familiares, o sea, los quiero muchísimo. Entonces, digamos, hasta el sol de hoy sigo trabajando con esa empresa. Mira, de las Y, relaciones largas. Muy a la y, China, ¿eh? y sí, muy a la China. Y tengo el orgullo de decir que gracias a, digamos, a que que mi amigo Mm, hicimos este trabajo sí. mutuo, nosotros crecimos esa empresa tal vez 10 o 15, no sé, esa empresa creció mucho, muchísimo. Después de que nosotros, o sea, del 2010 acá al 2025 esa empresa creció
exponencialmente, creció muchísimo y es una de las empresas más reconocidas en Colombia. ¿De De lo que ferretero? ellos hacen, sí, en el gremio de la No, que es ferretería. muy... Todo el mundo necesitamos Todo el ferretería. mundo necesita baños, necesita Sí, sanitarios, cocina, necesitas pisos, cocinas, todo plafón, eso. luces. Entonces con ellos fue toda esa experiencia así grande. Y detrás de ellos, ahí es donde también, digamos, el consejo para la gente. Si usted está trabajando acá en China y usted está trabajando en trading, high ticket. Usted tiene que conseguir empresas así. Tiene que conseguir empresas que muevan, o sea, que tengan Visión. visión y que son empresas que usted crezca también con ellas y que usted como que diga no tenga que preocuparse mucho porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras oficinas en Yiwu y tenemos bodegas en Yiwu, que es aquí a hora y media en tren rápido de Shanghai, y Yiwu es un centro muy interesante. Yo digo, o sea, la gente debería echarle ojo a Yiwu. Si ustedes quieren venir a hacer trading o la gente que quiere venir a trabajar, uy, échenle ojo a Yiwu porque Claro. es tierra de oportunidades allí. Sí, pues ahí Hay te venden todo lo que se va al mundo. 80%, si no estoy mal, es como 60 o 70% de los productos que se venden en Amazon salen de Son de Yiwu. ahí, sí, 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 de esta ciudad, es Salen de esa ciudad, increíble. es increíble. Entonces nosotros tenemos nuestras bodegas allí, todo eso. Y después de que yo trabajé con esta empresa que te estoy diciendo, entonces vinieron otras, pero vinieron otras del mismo calibre. Entonces hoy en día Ah, nosotros trabajamos como con 4 o 5 empresas no más. O sea, yo no tengo no, muchísima pero base bueno, de con clientes, 4 o 5 ya pero son tienes con 4 o 5 qué. empresas que son líderes de mercado. O sea, cuando hablo de líderes de mercados, que son líderes de mercado, son empresas que están entre las, digamos, 500 empresas más grandes de Colombia, bueno, en fin. Y esas empresas lo mueven a uno y nosotros ya tenemos como una base y tenemos todo un equipo trabajando en torno a ellos. Crecen ellos porque siguen creciendo y crecemos nosotros y en cierta manera pues me ha permitido a mí vivir en Australia y vivir la Sí, vida. Bueno, en eso sí me siento orgulloso. Mira que sí. no es el dinero pasa a segundo plano, es la oportunidad de tener flexibilidad con mi tiempo, de vivir en un país tan buen vivir como es Australia, porque Con pues calidad de obviamente la calidad de vida vida. que tienes en Australia, yo vivo muy cerca de la playa, bueno, Sí, todo el lo que te aire, el imaginas, agua. todo lo que Exacto. me fascina, tengo muchos hobbies bonitos, que me fascina hacer Sí. surfing, nadar, Pues los amigos, el esquiing, fútbol. amigos, el fútbol, todo eso que tú puedes hacer, entonces lo puedo hacer y me parece súper, súper chévere que, digamos, aparte del dinero, yo creo que eso es lo que realmente Sí, vale la pena. para lo que Lo sirve el que, lo dinero, que claro. uno tiene que hacer es eso, es el tiempo, o sea, Pues más el sí, tiempo que pero generar el dinerito, o sea, sobre todo es, o sea, a ver, no, ay, no nada más es trabajo, es ese ingenio de saber cómo organizarte. encontrar el balance entre cuánto dinero quieres ganar y cómo lo quieres disfrutar, porque a veces si te dedicas a ganar demasiado dinero, entonces de pronto te va a quedar poco tiempo para disfrutarlo, o viceversa. Sí, Entonces ahí es como encontrar el balance. Digamos que yo, no, o sea, total, nosotros no somos ni ricos, ni millonarios, ni nada de eso, pero sí tenemos eso, tiempo, tengo flexibilidad, calidad de viajo por vida. todo el mundo, calidad de vida, Seguridad, dices, bueno, cierta puedo, seguridad, sí, entonces sí, trayectoria. confianza, porque eso también Claro, es algo que se demora uno en construir, que es la confianza que sí. nos tienen los clientes a nosotros, que es en últimas, o sea, la gente nos confía muchísimo dinero, nos Sí, confía toda una operación que no es poquito. sí, Entonces, sus ventas de de todo el la época, sí, año, de claro. todo eso, desarrollo de marcas, bueno, en fin, un montón de cosas que nosotros hacemos ya dentro de la operación Porque de es su tu aliado trabajo en Asia. profesional, claro. Entonces ya uno dice, uff, wow, eso es algo que, digamos, es lo que yo me siento orgulloso, es de eso, más no de cualquier dinero que uno pueda hacer, porque los números Claro. son No, números, bueno, pero ya. nosotros sabemos, sobre todo en nuestros países, de que la gente que hace dinero, se puede hacer dinero de muchas maneras. O sea, una cosa es, pues todas las cosas que son como fáciles de aprovecharse de la gente y demás, ¿no? Pero, a ver, esa visión es lo que te necesito preguntarte, ¿no? Porque esa creación de empresa, o sea, no nada más es así como, sí, venir a China, le compro un chino y ya se hizo ese negocio. No, es construir toda esta red y que todo opere de manera, a ver, ¿tú cómo te hiciste y tu amigo también? O sea, porque los oigo sus historias y me parecen personas extraordinarias. Ay, O sea, tan ¿en linda, dónde gracias. estudiaron? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se Pues forjaron? imagínate que yo no me gradué. Yo hice octavo semestre de administración de empresas y yo
cuando tenía 21 años, cuando ya tenía 20 años, que fue como 19 años, perdón, yo ya era un empresario, porque mi papá fue empresario. Entonces mi papá cuando yo cumplí más o menos 18 años, decidió dividir su parte de la empresa y me dio un pedazo de esa empresa a mí. Entonces yo a los 18, 19 yo ya era Ya empresario. estabas trabajando, Entonces sí. yo me fui a estudiar administración de empresas en una universidad en Bogotá y yo pues me aburrí, porque yo ya era empresario, yo como que me sentía como que yo todo esto ya lo sé, todo esto ya lo Claro. hago, estaba aburrido, no encontraba rumbo. Entonces imagínate que es la ironía de eso es que no, que yo no realmente estudio, no tuve, o sea, yo En el hacer. hice 8 meses de universidad, pero la odié, o sea, no me gustó para nada. Y el escape a Australia fue escapar de la universidad porque mi papá me contaba los semestres. Mi papá ya me decía, el otro año usted se va a graduar, y yo sí, y yo estaba súper quedado en materias, en todo eso, que yo dije, no, me tengo que salir, y se presentó a Australia. Entonces se presentó a Australia, después a Australia y después China. Y es eso, entonces digamos que no estoy diciéndole a la gente, no con esto estoy queriendo decir a la gente que no estudien, No, pero con esto sí estoy queriendo decirle a la gente que estudie lo que a ustedes les guste, lo que les sí. apasione, lo que realmente quieran. De pronto el dinero llegará de alguna manera, No, y pero aparte estudien que eso. hay que vivir con intencionalidad. O sea, Sí, porque sí. la gente estudia sin intención, esperando luego tener éxito y pues no. O la gente dice, voy a montarme, pues ahí abro Spotify, no Spotify, sino Shopify, sí, pero le tienes que trabajar al negocio, ese es el tema. Sí, sí. Si no, no se hace. Sí, y esa es la otra cosa que sí, yo creo que uno tiene que trabajar, trabajar y trabajar. Exacto. Hay que trabajar mucho con todo lo que uno haga. Hoy en día yo trabajo, o sea, desafortunadamente, perdón, no desafortunadamente, afortunadamente tengo muchísimo trabajo y seguimos trabajando, pero hoy en día sí me encuentro que el volumen de trabajo es bastante grande. Entonces sí, uno sí tiene que estar preparado para trabajar. Claro, querer. Hay que querer trabajar, entonces, por eso entonces te tiene que gustar lo que estudias o lo que haces, porque si no, Le tienes que entrar y si duro no la no le vida. haces. Pero digamos que sí, background como tal académico no tengo. Y nunca he estudiado nada así, No, digamos, pero pues se nada. necesita inteligencia para resolver, para moverse, para resistir la presión, ¿no? También porque los chinos son duros para negociar. Tal vez la escuela de la familia. Entonces, la escuela de mi papá fue Sí. una muy buena escuela para mí, porque mi papá fue un muy buen empresario, un empresario exitoso, que ya después fue en decadencia, digamos, con los años, pero fue un buen empresario. Y yo también como que pues tenía como esa parte, el don de pronto de ser carismático ha sido bueno conmigo. Ser carismático es importante, tener don de ser social es importante. Me parece a mí que hoy en día, en un mundo donde ya tienes todo, ahorita ya ChatGPT te resuelve un montón de cosas, y DeepSeek y todos estos inteligencias artificiales le resuelven la vida un montón. Entonces, ¿qué nos queda? Las relaciones interpersonales. Entonces ahí es donde también, como consejo a la gente, es eso. Yo creo que las relaciones interpersonales, si quieren hacer un curso de algo, háganse un curso de relaciones Y vos interpersonales. pónganse a trabajar en construir relaciones, ¿no? Trabajar en construir relaciones es muy, Sí. muy importante. Es algo también interesante. Mira que nosotros tenemos una operación más o menos pequeña o grande, dependiendo los ojos. Pero digamos, algo que nosotros hemos logrado hacer también aquí en China y es algo que muy poca gente puede decir, y es que un chino te dé crédito. Entonces, hoy en día, Wow. nosotros manejamos una operación que ya se volvió un poco grande, entonces no podemos estar haciendo como a todo el momento pagos, No, ni y tampoco de que la fábrica, tampoco a ellos les conviene decir, no, pues yo empiezo a tengo producir que hasta parar que, hasta que no, a no ver, les no, conviene, vamos, sí. sí, 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 De o sea, queremos acuerdo. facturar. De acuerdo, entonces hemos creído como una confianza, porque hemos casi que trabajado casi con los mismos proveedores por tanto tiempo, que ya nos conocen tanto, que hoy en día nos sueltan muchísimo dinero, pero eso es por la confianza que tenemos. Y eso, mira que te lo digo, tú háblale al que quieras acá en China, eso no se da. O sea, un Uy, chino no le no, fía a nadie, no te toma ni la llamada si no no, tienes un no. MOQ de tanto. No tiene. No, Y eso es algo que hemos podido construir. Entonces, sí. definitivamente sí. Sí, las relaciones interpersonales, la inmersión cultural. Mira que la inmersión cultural es súper importante, y por eso yo, digamos, me parece que lo que tú haces, con todo lo que tú haces aquí en China, me parece que eso es espectacular, porque tú estás haciendo realmente ese puente
con nuestras culturas, con nuestra cultura, pero también mostrándole a la gente la cultura china, porque es que es re diferente. Sí. Cómo te sientas en la mesa, no más como nosotros comemos a cómo se come en China, ¿no? Aquí en China se come para compartir y todos con el ánimo de compartir y tú pruebas mi comida, yo pruebo la tuya, porque eso es realmente lo que uno hace acá y eso define muchísimas cosas de la cultura china, de la manera de hacer negocios, de la manera de la mentalidad, como ellos piensan. Nosotros pensamos diferente. Y esa inmersión así... Yo no hablo el idioma porque no hablo, desafortunadamente no hablo chino. Sí que sí hablas, ¿eh? Ahí no hay que ser tan humilde, sí habla. Yo cuando, digamos, tomé clases contigo y he aprendido muchas cosas, mi chino es un chino así súper callejero, me hago entender ahí a puro Pero baboseo. hablas mejor que mucha gente, bueno, o sea, no es así de... Pero no debería hablar así de mal, yo creo que ahí sí me voy palo porque yo digo, con tanto tiempo que yo estuve aquí, con tantas cosas que he hecho acá, debería hablar mejor. Todavía me sigo dando palo y todavía pienso que ese es uno de mis grandes retos y que algún día tengo que lograrlo. Bueno, pero hay tiempo y sobre todo también siento que son cuestiones de generaciones. O sea, los retos que tú te enfrentaste, o sea, los salvaste con el inglés. Pero creo que esa no es una realidad de los jóvenes actualmente. Mira que sí, esa fue como mi infortunio, saber inglés. El saber inglés no me permitió aprender claro, chino. sí, por la facilidad. Porque entras en la zona de confort de que, ay, no, pues yo hablo inglés y el chino que habla inglés, pues ya con ese hago negocio y si no habla inglés ya, me consigo a alguien. Entonces, bueno, en fin, ¿no? Pero ese es el infortunio, la ironía de que llegué acá con inglés y eso me ayudó tanto que después ya no me ayudó tanto porque tenía que aprender chino y no lo he aprendido como lo debería aprender y eso así, pero no obstante lo que sí he hecho es involucrarme mucho, bueno, obviamente ahí sí tener una esposa china, estar casado con un chino, tener familia china, eso sí, pues eso sí obviamente te cambia muchísimas cosas. Claro, porque te arropan de alguna manera, te ayudan. Arropan, exacto, entonces, por ejemplo, para mí... Cuando yo llegaba a hablar con empresarios chinos y de un momento a otro yo decía, no, es que yo tengo esposa china. Entonces ya eso ya cambia todo. Ya de una vez te miran diferente. No, este man tiene una chica china, no sé qué. ¿Y de dónde es? ¿Y de dónde es? De Jiangsu. Y bueno, digamos que acá en China tú sabes que hay niveles y ahí... Que las mujeres de Jiangsu dicen que son bonitas. O bueno, en fin, son muy bonitas, no dicen, se puede ver que son bonitas. Entonces, digamos como que eso también cambia. Entonces, haber tenido, ahí sí ya, digamos ya después de muchos años, eso ya empieza a jugar, a jugar en favor tuyo, tener a alguien chino. En las organizaciones, tener una empresa donde tú tienes una persona, de personas chinas ayudándote es súper importante. Sí. Por muchas razones. Por el tema de que no metan gato por liebre, de que no te vayan a hacer, digamos, por ahí cosas que no deben ser, porque, pues, digamos, los chinos son gente muy honorable, pero a veces yo lo digo es que es más bien como por mala interpretación, por mala comunicación, a veces las cosas salen mal. Entonces, si tú tienes personas chinas que están ayudándote y supervisando todas las operaciones y todo lo que haces, eso es mucho mejor. En las operaciones que nosotros tenemos acá en China, digamos, con Altitude y con el trading, con tu aliado en Asia, todos son, o sea, los únicos extranjeros somos Nando y yo, digamos, en el caso de Altitude, pero ninguno, o sea, todos, el resto son chinos. Perdón, el resto, todo el mundo es chino y eso es importante. Entonces, para la gente que viene acá o que quiere mirar eso, es importantísimo tener acobijarse con gente china. No, y además porque tú, ante los ojos de los proveedores, también les estás dando confianza. No, porque no nada más eres así como alguien que llega a visitar una expo y te vas. No, es así como, a ver, tú has apostado por China, tienes operación aquí seria. Sí. ¿No? Entonces, y aparte de eso, tu mujer y tu hijo. Y los hijos son chinos. Son chinos. Entonces, claro, eso ayuda bastante. Entonces, digamos que ese es como de los otros tips. Y la inmersión cultural, no obstante que no aprendí tanto el chino, pero la inmersión cultural es gigante. O sea, yo me sé todas las comidas de todas las... regiones, la gastronomía de China, de todas las provincias, me las sé todas y sé qué decir, sé cómo comer, sé cómo sentarme en la mesa, sé cómo brindar con el jefe, con el que no es jefe, con el que aquí... Todo eso sí me lo aprendí y eso funciona. Entonces, cuando tú te sientas...
con un chino empresario que de pronto no conoces, pero ya tú sabes cositas que hacer, ¿no? Como el tocarle a Y la sí mesa. se dan cuenta, ¿eh? Total, O sea, nada más inmediatamente. cuando cómo agarran los palillos dicen, Ya inmediatamente. El sí, aprender a saber comer con palitos chinos bien sí. o sea, algo tan sencillo como eso No, pero a ellos sí te les cambia puede una cambia el perspectiva, chip sí. ya. No es el mismo que si tú llegas nuevo en China. Mejor dicho, para la gente que viene a China, aprendan a comer con palos chinos. Sí. O sea, es algo que es tan pequeño, pero que cambia las cosas. Porque el solo hecho que tú ya te sentaste con un empresario al que tú le quieres comprar o vender y te sientas a comer con palitos chinos. Que tengas que poner, porque es que aquí no hay tenedores, No hay nadie usa un tenedor, tenedores, ni ni una cuchara, ni cuchillo, eso. apenas Entonces, unas cucharas entonces ahí. la gente, el hecho de que la gente te vaya a decir, que imagínate tú te sientas en un restaurante en Colombia y llegas con un empresario chino y tienes que ir a recorrer a buscarle palitos chinos porque este señor ¿De dónde los no sacas? sabe comer con tenedor, ni cuchillo, ni Mm, cuchara, ¿cierto? Entonces es la misma cosa es acá. el mismo Acá problema. uno los pone a que vayan y te consigan un tenedor y que te consigan. No, eso es un problema. Entonces aprenda a Claro. comer con palitos chinos. Sí, que sientan que no va a haber Algo tan ningún básico como eso. obstáculo de comunicación. Algo tan Muy básico como buena. eso. Pero pues sí, Alejita, eso, digamos, es como la historia para contar. La historia, digamos, triste, pero Sí. también, no, no No, de triste. mucho De reto. triste no tiene nada, de mucho reto, porque, digamos, lo único triste fue realmente llegar a China, como te lo relaté, como te conté, llegar a Guangzhou, tener toda esa incertidumbre de trabajo, pero, pues no sé, yo creo que ahí sí, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, pues, yo creo que tal vez sí, porque pues la vida ha sido buena con Sí. nosotros. Hemos estado de alguna manera involucrados en muchos proyectos chéveres. Hemos vivido una vida buena aquí en China, ahora en Australia. En fin, entonces digamos que sí, sí, de las Fue decisiones buenas sí buena. fue venir a China, Pues ahí como definitivamente. dicen de que cuando te tocan, aunque te quites, y cuando no te tocan, aunque te pongas. Entonces, pues la vida y esas tendencias internacionales, pues aquí estamos, nos encontramos acá en China por eso, porque Y tú y yo nos acá, venimos, exacto, porque tu historia pues también es algo parecido. Tú llegaste, obviamente por el estudio, porque sí, admiro esa disciplina y todo eso que tú haces de estudiar y de tu conocimiento ahora que tienes de tanta cosa que tú, o sea, cómo llega una mujer mexicana a China y luego se convierte en profesora de chino. O sea, sí. imagínense ustedes, o sea, eso es otra cosa Sí, que es, sí, sí, es, es sí. loco, es bien Sí, y loco. en la época que yo llegué, Y ¿no? en la época en Sí, la que ahora ya hay llegaste, muchas, por fortuna hay muchas increíble profesoras de lo chino. que, sí, increíble los chicos que uno ve ahora en WeChat, en TikTok y todo, y en Red Little Book, donde Sí, ya hay gente muy live streaming increíble y haciendo live hablan y streaming y los wow, influencers extranjeros tienen más likes que los mismos, tienen más claro, followers y más seguidores, perdón, que los mismos chinos ahora, porque imagínate, hay gente que habla chino increíble, pero tú hablas increíble. chino, o Sí, sea, no, pero increíble, bueno, increíble. son esas historias que aquí estamos contando de que empezamos a picar piedra. No es lo mismo ahora que antes, pero bueno, para que vean, mis estimados, mi estimada audiencia, como les prometí, aquí les traje una historia bastante interesante, muy inspiradora. Ay, muchísimas gracias, Alejita. No, yo espero que sí, espero que más que cualquier otra cosa sea poder inspirar de alguna manera, poder compartir un granito de arena para aquellas personas que de pronto sí están mirando como a China como un prospecto de vida. Uf, totalmente sí. Mira que los chinos, aparte de todo el resto que ya mencionamos, la gente china son gente muy, muy hospitalaria, son gente que De te reciben, te cálida, arropan, te muy llevan, amable. son amables. Mira que es increíble, o sea, uno no encuentra eso, la Bueno, gente en que América calidad humana Latina, que hay. Obviamente los latinos sí somos sí así, ¿no? somos así. Por eso de pronto compaginamos Ujú. con los chinos, perdón, porque sí, somos hospitalarios, somos, ¿sí me entiendes? Le damos la bienvenida a todo el mundo. Así son los chinos a veces se pasan, a veces son Sí, más de lo que, demasiado. de lo que esto y eso sí es como cositas para tener en cuenta. Pero sí, de pronto tener como la oportunidad de a través de este canal y este medio Ujú. que de esta plataforma que tú tienes acá, sí, de poder decirle a la gente que es un buen prospecto tal vez venir a China, sí, Sí, de que pero se arriesguen. actualizando sus visiones. Eso es lo que al menos yo me llevo de que ya no hay el clásico negocio de como se hacía antes.
Ese Total, ya no. total. Allá hay que pensar, esta es otra época, estamos en otra era. Entonces, bueno, pues mi estimado, por falta de tiempo, ¿verdad? Porque nos podemos seguir, Sí, aquí nos podemos pero quedar lo todo el dicho, rato, sí. dicho está, y de verdad muy agradecidos, No, a la ti, audiencia Alejandra. también seguramente, y bueno, para todos ustedes también les agradezco mucho se hayan quedado con nosotros y solo les digo, nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Alejandra. Estimados amigos, a nombre del equipo de Susi Siantan Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español. Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Susi Siantan Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.